días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este jueves 2 de septiembre, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, un día donde nos tenemos que sumergir en la presencia de nuestro amado Jesucristo para sentir esa presencia viva y real en nuestras vidas y nuestros corazones, para identificar en ese momento cuando el cielo se une con la tierra. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento, en el amor y en la voluntad de nuestro amado Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy les invito para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Te repito nuevamente, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Hoy oramos de una manera especial por nuestro hermano Alex David, para que el Señor le dé esa salud, esa fortaleza, a esta mamá también, para que le siga dando ese amor, de seguirlo cuidando en medio de tantas dificultades. Oramos por Fabiolita, oramos por Jan López, para que el Señor también le siga dando fortaleza en esa partida, tanto de la abuela como del esposo, para que sigan entonces fortalecidos por la presencia de nuestro amado Jesucristo. Tantas personas por quien orar, tantas situaciones que hay que colocar en lo más profundo de nuestros corazones, en esas intenciones de estas personas que han estado caminando con nosotros durante estos 9 meses. Vamos a iniciar entonces este espacio de reflexión y de oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio a 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de las otras barcas para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos presenta en este jueves eucarístico un evangelio realmente hermoso e interesante. Normalmente salir a pescar es una actividad que donde hay zona marítima, entonces es común.
Pero hoy hay varios elementos que nos muestran de que esa pescada o esa redada que hicieron de peces no es cualquier redada de salir a pescar normal. Vamos a mirar entonces esos elementos que nos presenta el Evangelio en el día de hoy. Entonces aquí nos dice que la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio 2 barcas y que estaban junto a la orilla. Primer elemento. Todos buscaban a Dios por la palabra que les estaba dando por medio de Jesús. Y eso es lo que primero debemos tener claridad nosotros, queridos hermanos y hermanas. Y es de que la humanidad entera está sedienta de la palabra que viene de Dios, de esa interpretación que también viene por parte del Espíritu Santo. Lo que la gente está cansado a veces son de las instituciones religiosas, de toda la parte de religiosidad. Pero la gente está sedienta, está hambrienta de la palabra, de la presencia y del amor de Dios en nuestros corazones. Ve Jesús entonces esta cantidad de gente y ve 2 barcas. ¿Qué significan las 2 barcas? Las 2 iglesias. Antiguo Testamento, judío, Nuevo Testamento, cristianismo. Por eso elige la barca donde estaba Simón Pedro, porque Simón Pedro entonces es el que va a tomar la batuta, es el que toma la dirección de la nueva barca, de la barca de Cristo, esa barca que permite también entonces enseñar. Y entonces le dice Jesús a Pedro, vamos a alejarnos un poco de la orilla. 3 elementos que hay allí. Primero, el maestro que estaba enseñando al pueblo y que empezó a explicarles al pueblo. Segundo, la barca, que significa la misma iglesia, ¿sí? La barca es la barca de Cristo, que simboliza entonces esa barca que nos lleva al encuentro personal con Jesucristo, que es la iglesia. Y tercero, había el agua del lago Genesaret, el agua bautismal. Es decir, Cristo entonces nos viene a enseñar desde otra perspectiva, desde los sacramentos, desde la iglesia, pero también desde esa cristología, donde todas esas palabras de Cristo nos tienen que llevar a ese encuentro de amor y definitivo con ese Padre Creador, con ese Padre que solamente tiene amor en esos labios, amor en su corazón, amor en sus brazos para derramar para cada uno de sus hijos. Elementos totalmente importantes y elementos que le dan esa importancia y ese valor extra a este evangelio, y que a veces uno simplemente lee y pasa de largo y no los analiza y no los interpreta en ese instante. Pasa luego algo extraordinario. Después de saciar a la comunidad con ese, alimento de la palabra, que es lo que se vivía en el tiempo de los judíos, entonces él pide que vaya mar adentro. Ir mar adentro quiere decir es entrar a lo más oscuro, a lo más profundo de la parte del mal, es entrar a lo más profundo del ser humano, donde está entonces esa falencia, esa hambre que está propiciando ese deseo de buscar a Dios, porque está rodeado de tantos miedos, está rodeado de tanto pecado y de tanta maldad. Y entonces él les dice, o Jesús les dice más bien, echen las redes. Y Pedro, haciendo la aclaración, es que ya lo hemos hecho durante toda la noche y ha sido infructuoso lo que hemos hecho, dice, pero por tu palabra lo vamos a hacer. Es decir, cómo esa palabra de Dios no solamente viene a saciar el deseo que hay en nuestros corazones, sino que también viene a saciar esos miedos que hay en nuestra vida para que lleguen con paz, pero también viene a saciar de esa hambre corporal física, pero también espiritual en nuestra vida y en nuestro corazón. Elementos completamente importantes, queridos hermanos y hermanas. ¿Y qué significaba entonces el pez en el Antiguo Testamento para los cristianos en el Nuevo Testamento? La presencia de Jesucristo. Es decir, al haber esa multiplicidad de peces, también había entonces la multiplicidad de la presencia de Jesucristo. Y a ver ese alimento, entonces está propiciando también que dentro de la iglesia va a haber ese alimento en demasiado de Cristo. Entonces nos da primer alimento, que es la palabra, que lo hicieron con todo el gentío que había escuchándolo, pero también lo da por medio de su cuerpo. Por eso es entonces la cantidad de la presencia de él, es decir, la presencia viva y real, lo cual nosotros hoy consideramos en la Sagrada Eucaristía. Deja entonces en la barca de Simón Pedro el alimento, esos peces, que es el mismo cuerpo de Jesucristo, que es por medio de la hostia, que
que es en la iglesia. Otro elemento importantísimo. Pedro entonces se postra en el asombro tan impresionante que vivía en ese momento y entonces le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Jesucristo nunca lo despreció por ser pecador. Nunca estaba entonces rechazándolo por lo que había pasado con él. Y entonces lo que le dice Jesús a Simón es: no temas. Oiga eso tan bonito. Lo lleva a la profundidad, o a mar adentro, como se llama normalmente, pero lleva a esa profundidad donde están los miedos aflorando, donde están los miedos para tomar decisiones. Y entonces le dice: no temas, Simón, porque desde ahora serás pescador de hombres. Para que Pedro pudiese tomar, junto con Santiago y Juan de Zebedeo, esa decisión de dejarlo todo para seguirlo, Jesucristo tenía que llevarlo a ese lugar donde, o a identificar más bien esos miedos que tenía Pedro, Santiago y Juan, para entonces decirles: no tengan miedo, que yo les he mostrado que por medio de mi iglesia, por medio de mi alimento y por medio de mi palabra, ustedes tendrán vida eterna. Eso mismo hoy, queridos hermanos y hermanas, Jesucristo nos está diciendo a nosotros, y es de que cuando tú y yo tenemos confianza en esa palabra de Dios, entonces podemos tener confianza para tomar la batuta de nuestra vida, a pesar de que estemos viviendo tormentas, a pesar de que estamos viviendo momentos de mucho temor, de mucha ansiedad, de mucho estrés. Ese Jesucristo siempre viene a colocar la solución de todo. Qué bueno que nosotros nos podamos, hundir o profundizar en esa confianza con Dios, hundirnos en esa misericordia de Dios, en ese mar de misericordia, para entonces encontrar el sentido de nuestra fe. Y para terminar, queridos hermanos y hermanas, les recomiendo hoy, que es jueves eucarístico, esa película del 2011, El Gran Milagro, donde explican de una manera de caricaturas y todo, pero el sentido bonito de lo que es vivir la Sagrada Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerda todos los días ser feliz, porque Cristo te ha dejado ese alimento, esa palabra y esa iglesia, para que edifiques tu vida y llegues a la perfección de tu existencia. Recuerda compartir esta reflexión. Recuerda compartir también este canal para que cada vez seamos muchos más. Recuerden orar por tantas personas que necesitan de la oración, no solamente del sacerdote, sino del pueblo. Y hoy oren de una manera especial por todos los sacerdotes del mundo entero, especialmente por ese pastor que los guía en este aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Un fuerte abrazo para todos y feliz jueves.